ahí de GeoGebra, bueno, es un cuadrado, como quieran el tamaño del cuadrado, y sí pongan las letras tal cual están, los puntos E, F, G, H son los puntos medios de cada lado, y el punto I es el punto medio de la diagonal del cuadrado. ¿Lo están viendo al GeoGebra? Ah, sí, porque daba Sí, sí, vueltas sí. porque estaba dando vueltas, cosito que piensa y... Bueno, lo que vamos a hacer es buscar todos aquellos movimientos que hacen que a ese cuadrado le corresponda el mismo cuadrado. ¿Eh? Entonces van a enumerar, van a hacer la lista de todos esos movimientos que hacen. No, esto no quiere decir que a le va a corresponder a B, B, a C, C y a D, D, por ejemplo, que sería el caso de la identidad, que es uno de los movimientos, sino que puede ser que se vayan correspondiendo de distintas formas, pero en sí, si yo observo el cuadrado, cuando busco su transformado, es el mismo cuadrado. Entonces, bueno, tienen que ir ubicando todos esos movimientos. Así que vamos a hacer un ratito, tal no cuesta nada, armar los grupos. ¿Cuántos somos? 27, 28, 7. Si entra alguien más, lo voy ingresando. Un ratito, no sé. ¿Qué hora? En 4, 3Q. A ver qué ingresa esta chica. 3:15:04. 15:15. Ahí está. A ver, ahora sí. Bueno, vamos a ir armando esto. Bueno, si ustedes ven acá, van a ver la pantalla del Word, dice isometrías. Las isometrías se refieren, incluso se dice isometría de tal figura. Son todos aquellos movimientos que hacen que a la figura le corresponda la misma figura. Esos movimientos que ustedes fueron encontrando son las isometrías del cuadrado. En el caso particular, isometrías del cuadrado. Vamos, yo les dije una, que es la identidad. Ay, quedó todo subrayado acá. Lo voy a desubrayar. Bueno, espero que haya quedado. Bueno, ¿qué otro movimiento encontraron? Traslación. ¿Con qué vector? A ver, otro movimiento. Rotación. Bueno, a ver, rotación. ¿De qué centro y de qué ángulo? Centro I. Uh-huh. Y ¿Y el ángulo ángulo? de Sí. 360. Ah, esa es la identidad. La rotación de centro y ángulo 360 es la identidad.
pero alguna rotación sí hay. También de 360 en cualquiera de los vértices. Sí. Lo que pasa es que como ya pusimos la identidad, Está eso bien. quiero que... Anótenlo en algún lado, pongan esto que es importante. La identidad, la rotación de 360 grados, de 0 grados. Y si quieren poner de n por 360, varios giros, todas esas rotaciones son equivalentes a la identidad, el mismo movimiento, se trata del mismo movimiento. Porque dijimos que los movimientos son funciones, es decir, un conjunto de pares ordenados, ¿no? Entonces, ustedes estarán viendo conjuntos, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. En este caso, los pares ordenados que yo obtengo con la identidad y los pares ordenados que obtengo con la rotación son los mismos. Entonces, por eso se trata del mismo movimiento. Pero sí hay una rotación que es isometría del cuadrado, de centro y otro ángulo. ¿Puede ser de 90 grados? Sí, de 90. Vamos a poner acá 90 grados. Sol. Otro movimiento. 180. Bueno, la rotación de 180 grados, ¿a qué movimiento es equivalente? ¿A la simetría central? Sí, entonces vamos a poner directamente. Podemos poner cualquiera de los dos, pero pongamos la simetría de centro y. Ahí está. ¿De 270 entonces también? También. De centro y 270 grados. Esto. Vamos a checar esto. Sí. Otro. Por ejemplo, la de 270 grados al punto C, ¿qué le hace corresponder la rotación de 270 grados? ¿Para qué lado? Y ya lo dice. Dijimos 200, sería contrario a las agujas del reloj. El D. A ver. Mira, vamos a buscarlo acá. Estoy preguntando. Vamos a buscarlo en el GeoGebra. Así lo miramos. Acá. Ahí está, ¿no? Tenemos de centro I, un giro de centro I, del punto C, 270 grados. ¿El B? No. Si es contrario a las agujas del reloj. Por eso, así. Por eso. En donde está C va a quedar el D. Ah. Así. No, estoy preguntando a C quién le corresponde. A C le corresponde y acá viene la rotación, ¿ves? 270 grados, acá lo voy a marcar. Ahí está, 270 grados. Bueno, por preguntarlo. Seguimos con otros movimientos. Ay, volví a compartir lo mismo. ¿Dónde estamos? Bueno, a ver otro. Así que tenemos la de 90, 180 y 270. Al 180 pusimos simetría central de centro I.
Traslación puede ser, pero sería con el vector nulo, y ahí pasa exactamente lo mismo que con la rotación de 360 o de 0 grados. La traslación de vector nulo es la identidad también, vector nulo. ¿Simetría axial, profe? Sí, ¿de qué eje? Yo utilicé CB, o sea, para hacer la simetría axial. No sé el eje, la verdad. Por eso tenemos el nombre, ¿no? De los vértices. Si vos haces del CB dijiste. Sí, CB. Mira. Mira, acá la vamos a hacer. Simetría axial del eje CB. Ahí está, quedó de este lado. No quedó en el mismo lugar. Entonces, eje, eje, ¿puede ser? Con eje, eje. Sí. Mira, vamos a hacer la recta. Y si hacemos la simetría, No vale hacerlo 2 veces. Primero marco el objeto. Queda en el mismo lugar cuando la hice. O sea que sí, que es una isometría. ¿Cuál otra? HF. Con HF. Mira. AC también. Y BD también. De las diagonales, ¿no? Mira, acá tenés. Con este. Queda en el mismo lugar. Si hacemos las diagonales, queda en el mismo lugar. Mira. ¿Dónde estamos? Aparte se está pintando cada vez más oscuro. Sí, con las dos diagonales y con las rectas que determinan los puntos medios de los lados. Así que la vamos a anotar. ¿Algún otro eje de simetría de la figura? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a anotar esos. Entonces dijimos simetría de eje, eje. Esperen, voy a bajar la ventana porque me da el sol y no veo por el reflejo. Ahí está. Voy a poner el... Ahora HF. Y de las dos diagonales. AC. Y la otra diagonal. Y creo que no hay nada más. DB. Podríamos haber puesto, por ejemplo, menos 90 grados, pero la de menos 90 grados es la misma que la de 270. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que están todos. La central, Bueno, bien. Voy a volver a poner estos acá. ¿Y por qué los estoy poniendo en un cuadro? Bueno, para hacer las composiciones de las isometrías. Ahora vamos a ver cómo.
Profe, tiene 4 movimientos porque es un cuadrado y entonces por eso si tiene el doble es 8, ¿no? ¿O cambia por otra cosa en específico? No, no. No, 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 no. Porque el pentágono no es que tenga 10 y así cada uno. Claro, eso tenía la duda existencial. Sí, no. ¿Y la circunferencia? ¿Cuántas isometrías tiene? Se ponía a plantearse infinitas. Sí, infinitas. Infinitas porque tiene todas las rectas que contienen, por ejemplo, las diagonales. ¿Qué otro, por ejemplo? Mientras hablo, mientras estoy haciendo así para achicar esto. Como las diagonales, ay, los diámetros, perdón. Pero después las rotaciones, ¿no? Las rotaciones, uno dice de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados. Sí, bueno, pero puede ser con coma también. 1 grado, 2 minutos, 3 segundos. Bueno. Vamos a hacer ahora la tabla, la vamos a empezar, después ustedes la hacen, ¿no? Yo les voy a mostrar cómo se hace. Acá vamos a poner símbolo de composición, que es el cerito, no tan grande, un poco más chico. Ahí está. Bueno. Acá siempre vamos a hacer primero este movimiento, composición con este otro. La identidad en composición con cada uno de estos, ¿qué me va a dar? Si yo hago el primero la identidad y después hago la identidad, ¿qué me da? Lo mismo. La identidad, ¿no? Y si yo hago una identidad y después hago una rotación de centro en I y 90 grados, ¿qué me da? La rotación. Claro. Entonces, en conclusión, todos estos movimientos, cuando hago con la identidad, me quedan esos movimientos. La identidad sería como una suerte de elemento neutro. No es una suerte, lo es. De la composición. No. ¿No? Ahí está. Tengo que completar la tabla, completo así. Lo mismo acá, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, una rotación de centro en I y 270 grados con la identidad, me queda de vuelta la rotación. Si hago cualquier simetría axial y la identidad, queda las simetrías. Entonces pasa lo mismo en esta fila. Esta columna, perdón. Ahí está. Ahora bien, voy a marcar esta. A ver cómo si me lo... Ahí está. Quiero completar esta. ¿Esto qué quiere decir que tengo que hacer? La composición de la simetría de centro I con la rotación de centro I y 270 grados. ¿A qué equivale esa composición? Dijimos que la composición de dos movimientos es un movimiento. Bueno, justamente acá tenemos dos movimientos. La simetría de centro I y la de la rotación de centro I y 270 grados. Esta con, dijimos, la de centro I, ¿no? Quiero saber cuál es el movimiento resultante de esos dos. ¿Una rotación de 450? ¿O de 90? Está bien. Sí,
Claro, porque eso no lo dijimos y lo iba a decir después. Cuando nosotros hacemos la composición de dos rotaciones de igual centro, es una rotación que tiene el mismo centro y el ángulo que es respecto a los dos ángulos. ¿La suma? Muy bien, la suma. Si uno estuviera en un sentido y el otro en otro sentido, por ejemplo, hago una de 270 y una de menos 30, bueno, haré 270 más menos 30. Entonces queda 240, ¿no? En este caso, ¿por qué dijiste que es una de 90? Porque la simetría del centro I corresponde a 180 de rotación. Claro, 180 grados, ¿no? Hacemos 270 más 180, nos pasamos de los 360, como hacemos un giro, pero restamos los 360 del giro y nos queda la de 90. Así que, bien, vamos a completar acá. ¿Y eso será conmutativo o no? Sí. Sí. Entonces, copien también en algún lado, resalten eso. La composición de las rotaciones es conmutativa. Pues es lo mismo sumar 180 más 90 que 90 más 180. Ahí está. Entonces lo mismo vamos a poner, ¿dónde? Acá. La de 270 con la de 90, de 180 también. Voy a poner esto un color así se diferencia. Ahí está. Y si tengo que hacer o sea, la simetría de eje HF con También ¿cuál es? Eje, también, con la de eje. Acá, mira. Acuérdense que ponemos siempre atrás el que vamos a hacer primero. Forma de notación. Siempre que hacemos primero es el que escribimos después, porque si yo tengo que escribir el nombre de la figura, en este caso el cuadrado, pongo de la A, B, C, D. Entonces primero hacemos esto, ahí va a quedar A', B', C', D', y a ese le hacemos este. Si lo tengo que leer, lo leo a esto en el orden que lo hago. Esta es la composición de una simetría de eje HF con una simetría de eje EG. En la lectura que uno hace, lo hace, o sea, si lo tenés que decir, lo decís en el orden que lo vas a hacer. Acá en el cuadro de doble entrada, primero se pone en esta columna lo que uno va a hacer primero y lo que va a hacer después en esta fila. Si lo tenés que escribir textualmente, porque a veces a mí me pasa de dar un ejercicio, hallar la composición entre una traslación y una rotación, bla, bla. Primero hay que hacer la traslación, después hay que hacer la rotación. O sea que en el único momento en que uno lo escribe como por decirlo de alguna manera al revés, es cuando se escribe así. Bueno, y acá, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que es equivalente esta composición? Porque claro, en esta sumamos los ángulos. En definitiva, la simetría central es una rotación de 180. Entonces, bueno, sumamos los ángulos. Pero ¿y acá? Bueno, les doy la pista cómo se hace. Primero voy a poner los vértices. Voy a hacer como un cuadrito. A ver a cada vértice quién le toca. Qué manera de tener lugar acá para cuando hago así. infinito. ¿Cómo? Tenés el lugar infinito. Quedó mucho, no sé por qué.
Bueno, entonces el primer movimiento que hacemos, dijimos, es este. Por esa simetría, ustedes lo tienen dibujado el cuadrado, yo lo tengo acá en un papelito, así que lo miro de acá, pues si no tengo que ir al GeoGebra y volver. Por la simetría de eje HF, miren el eje dónde les quedaría. Hacen el eje, bueno, o se lo imaginan, HF. ¿A quién le corresponde por esa simetría? D. Bien, D. A le corresponde D. A B, C. C. sí, sí. Ustedes están mirando su dibujo y yo estoy mirando el mío, que me hice acá. Y viceversa. Ajá, y recíprocamente, ¿no? Porque eso pasa con las simetrías. Entonces a C, B y a D, A. Bueno, bien. Hicimos ese movimiento. Ahora tenemos que hacer la simetría de eje. Entonces nos fijamos acá. O sea que si a A le corresponde D, por la de eje a D, ¿quién le corresponde? C. 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 A C. D. Claro, estamos como hoy, ¿no? Como recién. B a B. A B, A, B. Bien. Entonces, si hacemos la composición, ¿qué quiere decir hacer la composición? Ver por qué movimiento a A le corresponde directamente C. Porque si por la composición a A le correspondía D y a D C, o sea, si por el primer movimiento, perdón, a A le corresponde D y por el segundo a D le corresponde C, por la composición de esos dos, a A le corresponde directamente C, a B, D, a C, A y a D, B. ¿Es igual a la Entonces, simetría central? a ver, fíjense, simetría de centro Y estamos hablando, ¿no? Por Sí. la simetría centro Y, a le corresponde C, bien. A C le corresponde A, sí. A B le corresponde D, sí, y a D le corresponde exactamente. Entonces la composición esa es igual a la simetría central. Y eso es lo que va ahí, ¿no? Y bueno, y así. Ustedes van a ver que van a aparecer, ¿dónde estábamos? Acá. SI. En estas composiciones que vamos a hacer van a ir apareciendo todos los movimientos, esos mismos. O sea que las composiciones de isometrías de una figura nos dan isometría de esa figura. Si están todas. Acá, por ejemplo, en este. Sería identidad en ese. Porque es dos veces Exacto. la misma. Hago la del eje, hago del mismo eje la identidad. Así que en varios va a aparecer la identidad. En todas las que hago las axiales, la central, van a aparecer. O sea, en estos Diagonal. lugares. En las diagonales. Claro, sí, en las diagonales sí uno lo ordenó bien, ¿viste? Y por lo menos acá. En esta aparece la identidad. En esta. Acá. Después también la SI con la SI. Acá. ¿Dónde está acá? Ahí. También la identidad. La de 270 con la de 270. También. ¿Qué? ¿Sí? No. Simetría central. No. Sí, creo que es la de 270 por 2. Y eso hay que restarle 360. 180. Central. Bueno, entonces da la SI. Bueno. Y la otra también, 90 y 90 también.
90 y 90, ¿dónde Bien. está? Ahí. $180. Vamos a hacer, por ejemplo, para que nada que ver lo que quería hacer. Bueno, ya está. Después, por ejemplo, si hacemos esta, hagamos y ya está. Después, esta. En esta tenemos que hacer la simetría de eje. Con, dijimos, la rotación de 90. Mira, la dejé. Vamos a hacer así, vamos a copiar esto. ¿Entró? Sí. Bueno. Entonces, por la de eje A le corresponde ¿quién? B. B. A, B. A, dijimos hoy. La simetría queda así siempre. A, C, D y A, D, C. Bueno. Y ahora hay que hacer los 90 grados. Acuérdense, sentido antihorario. Fíjense en el dibujo, tienen la B. Si gira en 90 grados en sentido antihorario, ¿a quién le corresponde? ¿Sí? Sí. A, B. B. ¿eh? B. Sí. A, D, A. A, A, D, A. A, D, A y A, C. D. Y que falta, ¿no? D. Entonces, tenemos que buscar un movimiento por el cual a A le corresponde C, B queda invariante, queda igual, se corresponde consigo mismo, CA y D con D. Es la simetría de eje D, B. Es igual. Entonces, ponemos eso. Ahí está. Acá era, ¿no? Bueno, y así podemos estar. Después ustedes lo terminan. Van con paciencia mirando cada uno para completar la tabla. Bueno, entonces eso, ¿no? Por ejemplo, cuanto mayor cantidad de lados tiene polígonos, si es regular tiene mayor cantidad de isometrías. Bueno, eso nada más, ¿no? El caso de la circunferencia tiene infinitas, el círculo también. Triángulo equilátero, por ejemplo, ¿qué isometrías tiene? A ver, hacemos un triángulo equilátero. Tendría que trazar un eje que pase por el centro y por uno de los vértices. Sí, ¿para qué? No, esto quiero. Polígono regular. Sí, por el vértice. Y por el centro. ¿Y qué sería El el eje. centro? ¿Qué sería el centro? El centro del polígono. Sí, el triángulo tiene un par de centros diferentes, pero vamos a...
Vamos a buscar el punto medio. Ese. De este lado, por ejemplo. Por ejemplo, esta recta es mediatriz del lado JK, contiene a la bisectriz de este ángulo, del ángulo L, también es altura, las alturas contiene a la altura, a una de las alturas del triángulo, que son los segmentos perpendiculares a un lado trazados del vértice opuesto. Bueno, esta simetría axial es una isometría del triángulo equilátero, la de eje LM. A L le corresponde L, a J K y a K J. Lo mismo con las otras mediatrices de los lados. Pasa lo mismo. ¿Algún otro movimiento? ¿Dónde andamos? Yo preguntaba, si yo trazo las bisectrices, me da ahí lo que acabas de hacer, me da el punto central. Yo puedo Sí, hacer si una rotación. vos lo querés llamar de esa manera, bueno, dale, ese punto. Me Está sabía bien, llamarlo así. entiendo. Sí. Sí, lo que pasa que en este caso, mira, vamos a correr esto, ahí está. Está bien, ahora, ¿yo puedo hacer una rotación de 120 grados para que me dé, o no? Sí, ahí está. Ah. Eso, ¿no? En la rotación ese es otro, de 120 grados. Acá le corresponde L, a L, J y a J, K. Esa rotación va. Así que dijimos, las tres, la identidad siempre. La identidad siempre. Las tres simetrías axiales con estos ejes, con las mediatrices de los lados, van 4 movimientos. Y después este de 120 grados, que acá le hace corresponder, ¿no? Como dijimos recién. Y otro más. De 240. Sí, 240. Por el de 240, acá le corresponde directamente J, a L, K, y a J, si giramos 240 grados, L. Y así según el polígono va a tener sus isometrías. Bueno, si tenemos que hacer la composición de dos traslaciones, ¿qué movimiento es el resultante? Hago un polígono cualquiera. Ahí está. Hago un vector para la traslación. Otro. Ahí está. Entonces hago la composición de dos traslaciones. Esta figura. Este triángulo quiero hacer con este vector. Ahí está. Y ahora este lo quiero hacer con este vector. No. Para que algo no anduvo acá. Lo voy a correr de lugar por las dudas que lo tome mal. ¿Sí? Ahí está. Estos son todos paralelos de la misma traslación. Entonces ahora sí. Vamos a hacer este. Ahí está. Y ahora con este. Y nos quedó ahí. O sea que tendríamos que ver cómo llegamos de esta a esta por mediante qué movimiento. Es una traslación. Uh-huh. No. Es una traslación. Y el vector. El vector lo marco, ¿no? Voy a marcar acá. Marco los tres, voy a hacer las tres. Ese es el vector. ¿Tendrá alguna relación con estos vectores? Evidentemente tiene que tener.
que voy moviendo uno, cambia, o sea que de este depende, de este vector depende, de este también depende. ¿Es la suma de los ¿Es la dos misma vectores medida que suman los de dos? distancia? Fíjense, ese vector que este es paralelo a este, o sea, el primer vector es paralelo al vector resultante de la traslación resultante. No. No, y este menos, ese menos. Bueno, se va a definir suma de vectores. La suma de dos vectores es un vector que tiene como origen el origen del primer vector. Dados dos vectores, u y b, que acá están los nombres, vamos a definir suma, u más b, a el vector que tiene como origen al origen del primer vector. Y como extremo, al extremo del vector que resulta de buscar un equivalente a este, pero que tenga su origen en el extremo de este vector. Ahora lo voy a correr, porque ya que lo puedo hacer en GeoGebra lo corro. Miren, lo estoy corriendo y siempre mantiene la dirección. ¿Ves? Cuando estoy moviendo mantiene la dirección y el módulo. Cuando coinciden el extremo de uno del primer vector con el origen del otro, va a generar un vector de estas características. Así. Y este es el vector que es el vector de la traslación resultante. Es la suma de los vectores. Y ustedes lo van a ver en álgebra sobre todo. En álgebra, cuando ustedes tengan vectores o en geometría analítica, a cada vector se lo expresa, se pone su origen en el centro de coordenadas, el extremo se le asigna un par ordenado en números reales, entonces la suma de los dos vectores va a ser la suma componente a componente, o sea, la componente x con la x, la y con la y. Y acá va a quedar este vector que es el resultante. O sea, para obtener el vector resultante, se llama vector resultante de la suma, tenemos que colocar como origen del segundo vector donde está el extremo del primero, manteniendo la dirección, el sentido, el módulo. Yo ahora lo voy a hacer, voy a correr esto. Mira, lo voy a hacer a propósito. Directamente pegados a los vectores. Ahí está, ahí tenemos esos dos vectores. Bueno, estos dos vectores la suma de estos dos vectores es este vector. Así se define. Yo puedo mover, no sé si lo enganché justito o no. Esto, ¿ves? Se llama vector resultante. Si yo hago la traslación, vamos a hacer un segmento. Vamos a hacer la traslación de este segmento según este vector. Y como hago la composición de este segmento según este vector. ¿Dónde quedó? Allá. Y me tapaban ustedes. Ahí está. Voy a marcar este. Y miran, voy a hacer, ya que estoy, hago de este segmento con respecto al resultante y quedó acá. Por eso no apareció en ninguna parte. Yo voy a marcar ahora el vector. A ver. Hay que poner un poco de música a la vida. Ahí está. Ahí estoy marcando el vector y van a ver que siempre son equivalentes estos dos vectores. Tienen la mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido.
Acá está. ¿Ven cómo estos dos vectores son iguales? Acá va pegadito el segmento. Bueno, ¿alguna pregunta de movimientos que les haya quedado? Bueno, ahora quiero que que tomen el papelito, un papelito. Puede ser, yo voy a mostrar uno, a ver, acá tengo una tijera. La misma hoja. Lo recortan, ponele así. Para que dejo de compartir pantalla, si lo ven mejor. Ponele un tamaño así. Yo pues lo estoy acercando, lo ven grande, pero es chiquito. Tiene la hoja, tiene el borde rectilíneo. Y este vamos a usar para hacer los movimientos. Y la regla después para ir marcando. Entonces vamos a hacer, yo lo voy a escribir en GeoGebra, mejor. A ver. Vamos a hacer en una hoja un punto. A. Un eje. Y vamos a hacer un segmento. Ustedes traten de ubicarlo similar a este segmento. Entonces lo que vamos a hacer es la composición. Según BC es la recta, ¿no? La simetría BC. Después el A. Del segmento. Ustedes escriban lo más chiquito abajo como subíndice. DE. Segmento con la rayita arriba. Tienen que poner. Y eso le va a dar de segunda en segunda. Bueno, eso. Bueno, a ver cómo lo hacen. En un ratito, a ver cómo hacen esa composición. Con ese papelito. Siempre cuando uno va a hacer un gráfico de este tipo, una representación de esta forma, esta recta se marca o se hace con una fibra, puede usarse una fibra finita, o si la marco con un lápiz, aprieto con ganas al eje. También hago la crucecita para el centro, también que se vea bien. Y la figura que es a la cual le voy a buscar el transformado también, ¿no? La marco bien con el lápiz. Lo que son líneas auxiliares, todas se hacen con lápiz, pero mucho más finito. ¿Se puede repetir que a mí se me había salido y volví a ingresar? Sí, esta composición hay que hacer con este papelito, con el papelito. Un papelito así, que tenga un borde rectilíneo y bueno, lo demás no importa.
Sí, profe, yo entendí que es una composición de la simetría axial de eje BC con Sí, la simetría central del punto A, pero el sí. DE como... El segmento es de Ah, este ok. que está acá, este segmento. Yo que esto voy a hacer un poquito más, con un trazo mayor a este. El papelito y la regla, porque después las líneas las hago con la regla, ¿no? Profe, yo lo hice, pero no me queda igual, me queda más grande. Ah, hay algo ahí que falló. A ver, escúchame. A ver, ¿para qué voy a poner en imagen? A ver. A ver, habla y mostrármelo. Al Diego que hables, así me enfoca tu dibujo. Decí cualquier cosa. Sí. ¿Se lo muestro? ¿Prendo la cámara? Sí, mostralo. Si es que lo puedo ver. Sí. Las líneas igual las hice súper finitas. No sé si se ve. Ah, Ahí. Se ve el GeoGebra en el general.
Sí, yo estoy viendo a ella, pero a ver, dejo de compartir. A ver, que voy a poner vista del hablante. A ver, dale, Victoria. Ahí más cerca. Ah, ahí sí, lo veo. Sí, no, claro, mucha diferencia, pero no alcanzo a ver cómo lo hiciste, la verdad, las líneas, para ayudarte. Yo tracé, digamos, la línea como está el segmento. ¿Vos ahí hiciste la composición o hiciste solamente la simetría central? La axial, digo. La axial hice primero. Ah, eso, ¿no te quedaron perpendiculares las rectas que tiene el eje, que tiene que quedar de un punto y su simétrico? Perpendiculares Claro, al por eje eso. tiene que ser. Uh-huh. Las rectas tienen que ser perpendicular al eje. Sí, tiene que quedar. Ah, entonces están mal trazadas. Igual con ese papelito no, la perpendicular lo trazás a lo último. Ahora lo hacemos despacito acá en el GeoGebra, a ver. Bueno. Acá en el GeoGebra vamos a tener que hacer el GeoGebra, en donde sea, en la hoja de 1, donde sea, ¿no? Tenemos que buscar el simétrico de D y el simétrico de E. En el caso de un segmento vamos a aprovechar, porque ¿cómo dijimos que íbamos a hacer? A ver, ¿se acuerdan qué teníamos que hacer para buscar el simétrico de D? Sí, me decía usted, con una perpendicular. Bueno, si es que la tenés a la perpendicular. En este caso no contamos con ese auxilio. Hacemos una recta cualquiera que pasa por D y es secante al eje. Corta el eje. Ponele esta. Esta lo corta en este punto. Con la regla lo hace rapidísimo. Y entonces, ¿qué voy a transportar? Voy a transportar este ángulo. El ángulo D, G, y este que está acá arriba, que no me acuerdo cómo se llama la letra. B, este ángulo D, G, B. Lo transporto con el papelito. Para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que apoyar el borde rectilíneo del papelito, lo tenía que apoyar acá. Marcar en ese papelito dónde está el vértice y marcar en el mismo papelito por dónde asoma al lado, porque si yo lo pongo arriba el papelito, voy a hacer un papelito acá. Profe, ¿Sí? yo hice una recta que contiene a D y a E, ¿está mal? Y No, transporté. eso les iba a decir. Hice así para que quede esto, ¿no? Acá en el papelito, marco en el papelito a dónde está la G. Todo esto lo tapa el papelito. Y marco por dónde asoma el lado. Entonces, pues giro el papelito y ahí, si es hoja de calcar, va a ser mejor. Hago coincidir de vuelta este lado. Lo voy a hacer acá con la simetría axial. Entonces lo giro, lo hago coincidir de vuelta con el vértice y me fijo dónde me quedó por donde asoma el lado. Y ahí luego hago esta semirrecta por donde asoma el lado. Voy a tratar de hacerlo ahí ojímetro. Ponerle que sea ahí. Y mido luego de G hasta D con el papelito, entonces mido de G hasta D'. Lo que dijo la compañera es lo que yo también haría, y es en vez de, ya que estoy haciendo un segmento, siempre voy a... Ahí está. En vez de hacer una recta cualquiera, aprovechamos esta recta, la recta DE. No es que es una obligación, es para ser más prácticos. Aprovechamos esta recta y entonces trasladamos este ángulo de este lado.
¿Cómo? Lo mismo con el papelito, apoyamos el borde rectilíneo del papelito sobre el eje, toda esta hoja va a tapar, marcamos acá, que es donde sería el vértice del ángulo que quiero transportar, marcamos el lado que asoma, lo giramos y bueno, nos va a quedar marcado el eje, esta recta, que sería la simétrica de esta. Entonces medimos desde este punto de intersección hasta la D, medimos del punto de intersección hasta la E y ahí marcamos. Entonces nos va a quedar algo así, ¿no? Yo esto les juro que lo hice durante 28 años en el pizarrón, así que se puede hacer. Sin GeoGebra. Profe, y del otro lado, cuando quedan los puntos D y E, queda D' y E'. Sí, Perfecto. ¿ves? Queda así. Y si yo hago el simétrico de la recta. Ahí está. Ahí hice el ángulo, ¿ves? Esto me voy a tomar el trabajo de hacerlo. Mira. Ay, pero había re poquita. Ya. Ahí ya casi ni se ve, me parece. Tan finito que hice. Está acá estilo. Ahí está. En eso se tiene que ver las líneas auxiliares, pero no se tienen que destacar. Sí, lo otro. Pero se tienen que ver. Bueno, no importa, ya está. Me marcó el segmento. Acá. A ver. Ahí está. Bueno. Después acá ya es más sencillo, porque en la simetría central directamente tenemos que trazar las rectas y medir la distancia. Siempre todo lo que hagamos va a tener que ver o que estoy usando una definición, o que estoy usando una propiedad, o que estoy usando determinado instrumento geométrico que me permite tal o cual cosa. O sea, ¿qué instrumento estamos usando? Bueno, una regla y un papelito, y el papelito me permite ver, o sea, tengo permitido ver a trasluz lo que pasa del otro lado. Por eso yo podía hacer esta simetría axial. Entonces, normalmente el instrumento va a determinar también lo que yo pueda hacer o no. Acá cuando mido con el papelito, la distancia, voy a obtener E'. Ahí está, es segunda. E' de este, ¿no? Hago la otra recta. Salud. Gracias. Vamos a hacer la finita porque es auxiliar. Y ahí mido la distancia de A hasta D'. Y va a ser de segunda. Ahí está. Entonces finalmente hago el segmento. Este es el segmento resultante. Esperen que acá... Oh, me fue esto. Cuando marqué me hizo un punto. Ahí está. Bueno.
Y ahí nos quedaría. Digamos que esas son las líneas que uno ve en la construcción. A ver, ¿dónde tengo el papelito? ¿El papelito? ¿Dónde lo dejé? Acá. Ahora vamos a usar como instrumento la regla y un ángulo prefijado. Prefijado quiere decir que vamos a hacer un ángulo. Yo ahora les muestro. No es que uno se pone a hacer esto porque tiene ganas de hacer bricolage, es porque es interesante ver las diferentes propiedades que uno va a usar a partir de ahí, ¿no? Igual acá en estos dos movimientos aplicamos las definiciones en los... No, las definiciones y los axiomas de movimientos. Porque cuando transportamos el ángulo, este ángulo, el D, este no le puse ningún nombre, y B, este ángulo lo transportamos acá y pues justamente se conservan los ángulos. Y por la definición sabíamos que tiene que estar en el otro semiplano. Ahora sí, si yo trazo esta recta, que ahora la voy a borrar, esta recta, si yo quiero hacer una perpendicular, tengo que hacer todo eso para hacer la perpendicular, ahí está. Esas dos son perpendiculares, el eje y esta recta que determina los puntos simétricos. Como los chicos de la secundaria no estudian el profesorado, yo cuando hago la simetría axial uso siempre, y les digo porque si ustedes cuando hagan esto, cuando trabajen van a ver que pueden contar con recursos o puede ser que jamás tengan un recurso en las aulas. Entonces, usan cualquier hoja que tenga un ángulo recto. Van a usar una hoja que tenga un ángulo recto, la hoja de la carpeta, la doblan en 4. Yo con la hoja de la carpeta que se dobla en 4, para que quede así bien firme, bien dobladita la hoja, hago todo lo de movimientos. Así que no necesito ni siquiera un compás. Con eso ya me arreglo. Acá estamos haciendo con GeoGebra, pero si tengo que usar un papelito cualquiera, también lo podemos hacer con un papelito cualquiera. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, ¿dónde lo dejé? Recién lo hice. ¿Se me cayó? Bueno. Voy a recortar acá. Estoy haciendo un ángulo prefijado. Ahí está. Ahora les muestro. A ver, dejo de compartir. Ahí está, mira, así. A ver, ahí les muestro el ángulo. Así, un ángulo así. Ven, esta parte de acá la hice así media irregular. Acá. Bueno, con este ángulo prefijado, si yo tengo que hacer la misma construcción, en vez de usar el papelito, este ángulo, ¿cómo hacemos? Ahora después vamos a hacer otra diferente. Tengo que hacer yo al ángulo que tengo, lo voy a ubicar, supongamos que tengo que transportar D. Quiero buscar el simétrico de D. Voy a colocar un lado del ángulo acá, y voy a hacer coincidir el otro lado con D. O sea que en algún momento voy a estar moviendo el ángulo de modo tal que, a ver si me sale esto que quiero hacer ahora. Ahí está. A ver. Si tengo suerte, no me va a salir lo que quiero hacer. No. Porque yo quiero mover esto, que se me mueva la figura, pero no se va a mover. ¿Ves? Si yo pongo acá un segmento, va a quedar estirado. ¿Ves? A ver cómo puedo hacer. No. Bueno, no importa. Lo saco ese. Yo voy a apoyar el ángulo de tal modo, entonces, que va a coincidir en uno de los lados con el eje
y el otro lado tiene que coincidir con el punto D. Ahí, cuando haga coincidir eso, colocando el papelito de tal modo que pase eso, donde está el vértice, marco donde me queda el vértice. Y ahí es muy fácil. Agarro el papelito, lo pongo en el otro semiplano, que coincida el vértice donde estaba, el lado con el eje, y entonces ya voy a tener el otro lado para transportar. Vamos a hacer ahora una traslación usando la regla y ese ángulo prefijado. Hacer la traslación. Vamos a hacer el vector. Y para no complicarla, vamos a poner un punto nada más. Vamos a trasladar un punto. Este punto. Tengo el ángulo. A ver cómo hago para trasladar ese punto. Con este ángulo. A ver, piensen. Porque si yo quiero trasladar, miren, si yo quiero, dijimos que podíamos hacer semirrecta. Tenemos que hacer la semirrecta de origen C que pasa, de origen A que pasa por C, y este ángulo transportarlo acá. Si quiero usar la definición, o este ángulo transportarlo acá, si es que quiero usar la propiedad que dice que este vector es igual y paralelo que este, en el mismo sentido, ¿no? Pero no tengo este ángulo, tengo otro ángulo. El que hice con la cartulina, el que recorté. A ver. ¿Tienen zoom? ¿Otro zoom más o ya terminan con este? Terminamos con esto. Terminamos con esto. Uh-huh. Bueno, a ver qué hora estamos, 4:27. Bueno, esperamos 2 minutitos a ver qué hacen y... Bueno, lo que vamos a hacer es trazar la guía en primer lugar, o sea, la recta que contiene el vector. Voy a hacer eso primero. Hacemos con la regla la guía. Ahí está. Y el ángulo que tengo lo voy a ubicar de modo tal
que coincida con la guía y el lado pase y el otro lado pase por C. Usted va a decir, ay, pero no me alcanza. Bueno, claro, tendría que ser un poquito más grande, entonces si no les alcanza el ángulo. Yo voy a apoyar de modo tal, porque ustedes piensen que los lados del ángulo son semirrectas, o sea que si uno quiere lo hace del tamaño que quiere el ángulo, ¿no? Supongo que el ángulo que yo hice lo apoyo acá de esta manera. Voy a hacerlo acá. Y lo apoyo acá. Y como hicimos un poquito con la simetría central, lo apoyo acá y lo hago coincidir con C. Este es el ángulo que tengo. Usted va a decir, pero el vértice no es A. No importa acá si es A o no es A. Si es A, bueno, justito te quedó este ángulo. Pero si no es, no importa, lo corres hasta que este lado coincida con la recta y este lado pase por C, por el punto que queremos trasladar. Y ahí marcamos acá el D y con la regla trazamos esta recta, que va a ser una recta auxiliar, esta que está acá. ¿Y ahora qué les parece que hay que hacer? Homóloga, la recta del otro lado. Transportar el ángulo del otro lado, con el mismo vértice. ¿De este lado? Acuérdense que usted... siempre cuando toca hacer un movimiento, lo primero que tengo que hacer es pensar a dónde me va a quedar la figura, en este caso el punto. Lo primero que tengo que hacer, a ver, yo tengo una traslación, tengo el vector me va a indicar hacia dónde este punto lo tengo que mover, digo entre comillas, o sea, en dónde voy a encontrar su imagen. En este caso es una traslación con este vector, la imagen va a estar por acá, más o menos, porque me está diciendo la flecha que me mueva para allá. ¿Con vértice en A? ¿Tomamos la medida del segmento? Yo tengo este vector. ¿Y si se traza una paralela, profe, en ¿A C? dónde? O sea, que pase por C. Bueno, entonces yo tenía Paralela mi al ángulo, vector. a ver, para que nos ubiquemos, sí, tengo mi ángulo acá puesto. ¿Cómo hice? Para poner, tengo que coincidir con este lado y el otro lado que coincida con C. Cuando logro eso me va a quedar acá un punto D. Vengo así, lo acomodo y lo pongo de esa manera. Ahora, como bien dijiste vos recién, ¿quién estaba hablando recién? Diana, ¿quién hablaba recién? Sí, yo. Hacer Bueno. coincidir ese punto D en C y ahí medir el vector. Y, Claro. O sea, que sería... Con el mismo ángulo que tengo, con la hojita, ya que hice esta línea con un lápiz, vengo con mi ángulo y lo pongo acá. Este ángulo que lo puse acá, hago la línea, o sea, marco este punto, saco el ángulo, la hoja de cartulina, la hoja que tenía, hago esta línea finita y vengo con el mismo papelito con el ángulo y lo voy a poner acá. ¿De qué manera? El vértice va a ser C, este va a ser un lado y entonces voy a poder marcar el otro lado. Yo les voy a mostrar, voy a hacer acá una especie de... a ver. Acá. Voy a marcar igual, ¿ven? Hago este lado, esta recta. Esta como la hice, con C' no, porque C' la busqué recién con trampa, porque bueno, no puedo apoyar acá en la pantalla el ángulo y marcar. Pero ustedes sí, con la hoja agarran su cartulina y hacen esta línea. Y hacen una rayita acá y después con esta y esta hacen la línea auxiliar también. Estilo, lo vamos a poner poco grosor porque es una línea auxiliar, todo prolijo. Ahí está. Y luego sí, mido el vector
con el ángulo también, con uno de los, con el que es un papelito, vengo y mido de C hasta C, con la medida del vector marco C', y ahí estaría. Entonces este es el procedimiento. Si uso un ángulo prefijado, si usaba un papelito, no, directamente hago el ángulo BAC, lo mido con el papelito y lo traslado. Bueno. Igual nosotros vamos a hacer las prácticas, la parte práctica, luego que terminemos con toda la teoría. En realidad esto pasó así. Yo el año pasado, como no sabíamos, bueno, empezamos la pandemia, empezamos las clases, ¿no? Y bueno, como no sabíamos cuándo íbamos a volver al instituto, yo todas estas cosas las quiero ver cómo las hacen. Necesito estar ahí mirando dónde ponen el papelito, cómo hacen las cosas. Porque recién, por ejemplo, la compañera me mostró y no lo pude ver en la compu. Yo eso o sea, a mí me gusta mirar en el banco lo que están haciendo. Entonces yo pensé el año pasado, digo, bueno, ahora vemos toda la teoría y después cuando volvemos al instituto, al salón, vemos toda la práctica de lo que ya hicimos, lo que vimos la teoría. O sea que todos estos temas que estamos charlando, que estamos estudiando, que no estamos haciendo ejercicios prácticamente, luego los vamos a retomar para hacer la ejercitación. Entonces vamos a volver a comentar toda la teoría. Por eso ahora yo de la unidad pasada hicieron este trabajo, que eran algunas preguntas, eran teóricas. Después vamos a hacer la parte práctica. Cuando hagamos la parte práctica, volvemos a retomar todos los conceptos. Lo mismo acá en movimientos. Ahora estamos hablando, bueno, después vamos a hacer la ejercitación otra vez de movimientos. Mientras tanto, seguimos avanzando. Yo no sé este año si en el segundo cuatrimestre tendremos presencial o no. Más parece que no que sí, pero bueno, la idea es esta. Por eso después vamos a retomar con este tema de movimientos. Con todos los temas vamos a retomar para hacer los problemas y ejercicios. Porque el año pasado al final no volvimos nada, pero igual dio bastante buen resultado. Bastante buen resultado y bueno, yo pensé que estaba bueno hacerlo así. Incluso el año que viene, si es todo presencial, tenía pensado hacer lo mismo. Bueno, eso les quería comentar. Que después vamos a volver a retomar los temas. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, entonces nos estamos viendo bueno, por ahora no, nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere. Tenga un buen fin de semana. Perdón, profe, le quiero consultar sobre las preguntas que iba a hacer sobre la parte práctica, que iba a hacer un formulario Google, ¿ya lo dio? No, de la parte práctica no di formulario, voy a hacer, la parte teórica era un formulario. De la práctica todavía no se los di. La teórica sí se la dio. Sí. Si la di, ¿a qué cosa decís vos? Si lo corregí, si que se la los hagamos. Sí. En la semana pasada lo di. Ah, no lo hice. Pero de la unidad 1 estamos hablando. Sí. Sí, y ya se los devolví también. No sé si se fijaron, Profe, fíjense en el ¿esta spam. nota influye en algo? Sí, todo influye. Sí, llegó. Bueno, sí, porque lo publiqué hoy a la mañana. Si no, el que lo hizo, le tiene que haber llegado la publicación del trabajo, cada uno el suyo. Y si no, fíjense en el spam del correo, porque a veces les llega ahí la respuesta. A todos los que les falte trabajos por H por B o no estaban tan bien, a fin de año hacemos toda una segunda vuelta. ¿Cuál es la forma de aprobar? Y bueno, estudiando. Y bueno.
Si estamos presencial, tomo los parciales, así. Tomo así por lo general. Un parcial, bueno, un par de parciales en el año y todos los recuperatorios a fin de año, de todo lo que esté mal. ¿Tiene examen final obligatorio? Sí, tiene examen final obligatorio.